En este momento le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Nuestro saludo cordial a todos nuestros compañeros, en especial nuestro abrazo a don Álvaro Arbelo, hijo, a quien desde aquí, como siempre, todos deseamos la recuperación más rápida y que retorne con todas las energías para volver a marcar ese reloj a las 7 en punto para escuchar su comentario y de ahí en adelante esas intervenciones importantes, esas acotaciones históricas, esos juicios de interés siempre sobre los temas que aportan y afectan a la vida de los dominicanos. Es mucho lo que hemos hablado en estos días relacionado al tema de la seguridad, al tema de la Policía Nacional, a los excesos, a los faltantes, a la necesidad de que las reformas, y que conste que la palabra reforma no significa revolución. Las revoluciones prometen cambios automáticos, a veces violentos, pero necesarios. Esa fue la promesa de las revoluciones, tanto las que ocurrieron desde las independencias americanas, como las que más adelante ya tenían un carácter ideológico, marcadamente ideológico. Las reformas, por el contrario, buscaban hacer cambios graduales, a veces dolorosamente graduales, a veces sacrificando la posibilidad de hacer cambios impetuosos, pero esto siempre buscando que en un plazo, en un lapso de un tiempo prudente, si bien pensando en el mediano y largo plazo, pues pudieran hacerse cambios estructurales a las instituciones de un país y con esto llegar al óptimo de desarrollo. La República Dominicana ha tenido tiempo para hacer reforma policial, ha tenido tiempo para hacer no una, ha tenido tiempo para hacer varias. Sin embargo, la reforma siempre se pospuso. ¿Por qué? Bueno, hay varios elementos ahí que pudieran interpretarse. Primero, la dinámica de la Guerra Fría. La dinámica de la Guerra Fría imponía la idea de cuerpos coercitivos, militares y policiales, así como agencias de seguridad, que básicamente investigaran al ciudadano, en el entendido de que el que fuera sospechoso de tener ideologías, en el que entonces era el comunismo, el socialismo, pero igual se utilizó siempre esto, no solo como un motivo real de los que fueran realmente practicantes y creyentes de esa forma de pensamiento, es que también se utilizó como una excusa para señalar a todo el que fuera desafecto, o a algunos de los que fueran desafectos, a los gobiernos de fuerza. En América Latina, en toda América Latina, se mancharon las calles y las casas de muchas familias de sangre, basándose precisamente en una policía que básicamente era de control social, que veía al civil como un enemigo, que veía sobre todo a los jóvenes estudiantes, que eran la vanguardia de protesta, la vanguardia de expresión, la vanguardia de choque. Pasó en México en el 68, pasó en la República Dominicana en toda la década de los años 60, en toda la década de los años 70 y pasó esencialmente en el cono sur de América Latina hasta apenas hace unos días. La dinámica de Guerra Fría no se desmontó automáticamente. Se mantuvo toda la década de los 80 con alguna variación. Por eso se mantuvieron ocurriendo crímenes que pudieran ser tipificados como crímenes de Estado. Nosotros hace unos días citábamos algunos precedentes, algunos, porque no se pudieran citar todos, sobre todo de las víctimas anónimas, de los nadies, de la gente de abajo, de la gente vulnerable. Esos casos llenarían un programa de la Z de las 4 horas y faltaría tiempo para decirlos todos. Pero como somos seres sociales, somos seres humanos, la tendencia casi siempre es a señalar los picos. ¿Los picos qué lo señalan? Bueno, los casos más horrorosos, los casos que la gente recuerda. Voy a citar un ejemplo. Ayer se cumplieron 26 años de un caso de un homicidio, por ejemplo, como el del niño José Rafael Llenas Aybar. ¿Es ese caso el único en su tipo? No es el único en su tipo. No fue ni la primera vez, ni fue la última terriblemente, en la que un joven, un infante, fue terriblemente asesinado, violentamente asesinado, y donde el proceso de investigación y levantamiento de la investigación, hay que decirlo, desde el principio fue malo, incompleto, desaparición de pruebas. A pesar de todo ello, y más yo diría que por la presión social y por el gran trabajo de un penalista como el doctor Pereira, un criminólogo como el doctor Pereira, se pudo conseguir la pena de 30 y de 20. Pero es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, atención al señor Manuel Conde, es la primera vez en el sistema penal dominicano, o por lo menos en mucho tiempo, que una persona va a cumplir la pena máxima. En el caso, creo que hay un par. En el caso de Redondo Llenas, él va a cumplir los 30 años que establece todavía en este momento el Código Penal como la pena máxima imponible en la República Dominicana. Exactamente, los 30 años. Y el otro acusado, porque tal y como dice, cumplió los 20 que le impusieron, pero este caso todavía es mucho más especial, porque a José Luis acaba de señalar que ayer se cumplían 26 años de ese lamentable, de ese horrendo hecho.
Y bueno, le quedan todavía 4 años más de prisión, o sea que él va a cumplir la pena completa. ¿Tú sabes quién la va a cumplir? La va a cumplir también, o va camino a eso, obviamente, si Dios le da vida. El que cayó preso con Pou. Con Pau Castro, Ricardo Lluvere, ¿qué se llama? Tú dices con el crimen de Orlando Martínez. Sí, hay uno de ellos que está piquerita de cumplir los... Cabrerita. Está piquerita de cumplir los 30 también. Está bastante cerca también. Porque el Chinino está también, estaban presos bajo prisión y creo que Pau Castro también. Pau Castro murió. Murió, pero bajo prisión domiciliaria. Oye, estaba cerca de cumplir los 20. Estaba cerca de cumplir los 20. Pero en el caso de los 30, que dicen allí, que es un tema interesante, porque realmente hay que decirlo, no se puede contar con los dedos de una mano. Y déjame quitar 3 para que no sobren tanto. Yo no recuerdo otro caso en el sistema penal dominicano que haya cumplido los 30 años. Sí, es difícil porque siempre apelan. Después de los 15 piden la condicional. En el caso de Arredondo, de Llenas, ¿cómo se llamaba el muchacho? De Arredondo Llenas. Molina cumplió los 20. Molina cumplió los 20, pero en el caso del que trató en varias oportunidades, en más de una oportunidad, siempre se le ha denegado. De buscar quedan 3 peticiones más, que se le redujera la pena, nunca se le permitió, nunca se le autorizó. Solo subrayar que es correcto, en el momento de esa condena, el máximo eran 30 años de prisión, pero se aumentó a 40 años de prisión ciertos crímenes con ciertas agravantes. Ese límite se aumentó de 30 a 40 años, no lógico. A esa condena en aquel momento. Sí, no, claro, en aquel momento era el máximo de la condena. Creo que es el secuestro, que tiene 40 años. Es cuando es un robo con asaltos y con armas de fuego. Con armas de fuego. Tiene 40 años de prisión. ¿Y el secuestro? Realmente no me acuerdo con precisión. No me acuerdo con precisión. También fue un poquito más allá. Quería entonces hacer referencia a ese tema porque básicamente, insisto, la sociedad dominicana, yo la veo a veces en una discusión sin sentido. Pero tal caso porque tuvo presión de los medios. Bueno, pero es que los medios, si para algo pueden servir, es para que a partir de ciertos hechos horrendos, ciertos hechos que tienen esas agravantes, que generan esos niveles de indignación, bueno, pues podamos presionar en la dirección correcta. No vean eso, porque me he topado con de todo en estos días. Y recuerdo incluso, siendo apenas un niño, cuando leía el tema del caso Llenas, recuerdo gente en ese entonces con discurso, el típico discurso de guerra de clase barricada. Eso ha generado esa tensión porque murió un hijo de la burguesía dominicana. Óyeme, somos todos seres humanos. Lo ideal es llegar a un estadio donde los hijos de todos los dominicanos puedan ser protegidos por la seguridad pública, y en el caso de los horrores, que hay que decirlo, ninguna sociedad está exenta de ellos, porque incluso la sociedad del primer mundo enfrenta sus propios demonios. Entonces, que los casos se puedan levantar, investigar, tipificar y llegar a esas conclusiones. Me parece que no debemos tampoco hacer de nuestras desgracias, generar estos debates baladíes. Si algo puede ocurrir, si algo puede pasar a partir de un hecho que tenga impacto noticioso, aunque otros no lo tengan, es que ese empuje a favor de los demás. Yo siempre he dicho que cuando pasó el caso de la niña Emily Peguero, ese horrible caso, indignante por demás, nauseabundo por todo lo que luego descubrimos, buscando el cuerpo de Emily, ¿qué encontramos? 3 más. Si se sigue buscando si se sigue buscando una semana más. Que Marlon fue condenado a 30 años, pero eso está por verse. Sí. De que realmente pueda cumplir esa condena, sí, si no sale antes. El tema también de la famosa libertad condicional. Entonces, insisto en eso. No generemos debates baladíes, no generemos debates sin sentido. Vámonos a un tema que para nosotros es importante. Se discute, compañeros, en la República Dominicana, la ley de ordenamiento territorial. Hemos dicho otras veces que la República Dominicana, dentro de las grandes carencias que tiene nuestro país y dentro de las virtudes que posee entre una y otra, tiene un país con extraordinarias capacidades productivas, sobre todo cuando son comparables a su tamaño. Somos la 9ª economía, entre 9ª y 8ª de América Latina. Ayer veía tablas, justo cuando estaba pensando en este comentario, veía algunas tablas y evolución en gráfico de cómo la República Dominicana, o desde los años 80 en el caso del ingreso per cápita, o desde los años 60 en el caso del PIB neto como tal, hacía avances, comenzaba a generar avances. También hacía comparación de algunos productos importantes que nosotros colocamos en el mercado, interno y externo. Y hay que decirlo, señores, somos una nación que, a pesar de los pesares, a pesar a veces de sus
propias administraciones de las carencias que éstas puedan tener, pero aprovechando los aciertos que éstas tengan, hemos logrado una transformación material. El gran trabajo, el gran sudor del trabajador dominicano, el riesgo del capital colocado a veces en condiciones de seguridad jurídica que no son las mejores, pero que han mejorado también, ha logrado producir este avance. Y la República Dominicana es un caso curiosísimo en América. Es un caso curiosísimo. Oiga, ¿cómo? República Dominicana, en medio de ese dibujo tan curioso que tiene, es un país que al tiempo que genera emigrantes, claro, no lo generamos hoy con la chorrera humana, la estampida que fue a finales de los 80 y principios de los 90, eso se ha moderado, pero genera emigración. Generamos una emigración que va a Estados Unidos, que va a España. Eso no se ha limitado ni se ha eliminado. Pero absorbemos migración. Somos al tiempo que la producimos, la absorbemos. Y la absorbemos de Haití, en las condiciones que se absorben actualmente, que no son las mejores, porque se da dentro de una situación casi siempre de ilegalidad y porque tenemos una frontera porosa y porque esto produce presiones sociales y económicas que muchas veces no están muy bien manejadas por la autoridad y que luego determinan también actitudes sociales que a veces son excesivas, pero que están motivadas en ese desorden original. Pero hemos absorbido migración de los decenas de miles de ciudadanos venezolanos que han encontrado una patria en la República Dominicana producto de los desórdenes y problemas que desde el año 2011 y 2013 ha venido sucediendo en su nación, ha venido sucediendo en su país. Ha sido mucha la gente que vino con solamente el ticket de llegar a la República Dominicana y que ha podido, en condiciones medianamente positivas, algunos lo han hecho en condiciones totalmente optimistas, totalmente positivas, integrarse al tejido productivo. Ahora bien, para nosotros terminar de encarrilarnos en ese desarrollo, hay que organizar la casa. Y organizar la casa pasa, hay que insistir en esto, por tratar de establecer un orden y un criterio racional en cuanto a cómo vamos a introducir los capitales de ese tesoro común que es el erario, que es el tesoro público de los dominicanos. Y eso no se puede hacer en el actual estado de cosas de la subdivisión política. ¿Sabían ustedes que somos el país de América Latina que en las últimas 2 décadas mayor multiplicación hizo de municipios? Las entidades municipales de este país crecieron un 152%. Esto es, en 2 décadas duplicamos el número de municipios y la mitad. Y esto se hizo, mucha gente dirá, bueno, el crecimiento poblacional, la extensión de los municipios que ya existían en el caso de Gran Santo Domingo. Y bastaba solamente con sentarse y bautizar un municipio. Te llamas de tal manera y te va a tocar esto del pastel completo del presupuesto. No. Ahí viene el dilema. ¿Por qué crecer? ¿Hacia dónde? ¿Y con qué contexto? ¿Sobre la base de qué criterios? Pero luego tú tienes los recursos, por ejemplo, naturales, hidráulicos, mineros y agrícolas, manejados cada uno con criterios de repartición del país en diferentes zonas. Pero tú entiendes a la policía, que luego te divide el mapa luego en 10 u 11 zonas que no encajan una con otra y tienes 11, 12, 13 rompecabezas según el tipo de política, que ninguno cuando lo colocas por encima del otro encaja. Pero José Luis, tremendo análisis el que estás haciendo, como siempre. Pero cuando tú dices, bueno, hubo un aumento en la cantidad de municipios y distritos municipales creados, pero eso se ha traducido en una mejoría de los ciudadanos que viven y habitan en esos lugares. Entonces, ahí es que precisamente es bastante válido tu comentario. Esas creaciones de distribuciones geográficas debe responder a un criterio lógico. Y ese criterio lógico debe tener como base fundamental la mejoría de las condiciones de vida de esos ciudadanos que habitan esas divisiones. Y ese criterio lógico, para ir cerrando, culminando, tiene que obedecer a varios preceptos. Algunos de ellos los proponemos rápidamente. El primero tiene que obedecer a una lógica geográfica. Hablamos de geografía física. Si los taínos tenían 5 cacicazgos y coincidían la mayoría de ellos con grandes cuencas hidrográficas, óyeme, el legislador dominicano tendrá que estudiar a los taínos y entender que a lo mejor esas cuencas geográficas, esos valles, esas regiones que marcaba la propia geografía, oye, podía ser un marco ideal para la división política. Pero luego estaba el tema de la actividad económica, pero luego estaba el tema de la idoneidad de crear o no cierta división. ¿Por qué crear una provincia donde van a vivir menos personas que en un municipio de una provincia vecina? Generando condiciones extraordinarias para el clientelismo político. Aquí hay provincias, y todo el mundo lo sabe, que las elecciones se ganan llevando de autobuses. Y todo el mundo sabe a cuáles nos referimos. Y evidentemente este desconcierto va a contravía de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. ¿Y qué está ocurriendo en otras partes del mundo? Y con esto cierro. Señores, la condensación del mapa
países incluso del primer mundo donde hay estado de bienestar, donde sobran los recursos del Estado, con presión fiscal más fuerte, han hecho procesos de condensación del mapa. Nosotros hemos citado aquí ejemplos en 16 años como países, y en 10 años lo hizo Dinamarca, lo hicieron otras naciones, y comenzaron a condensar, a reducir ciertos números de dependencia. Yo no digo que aquí se reduzca, pero por lo menos que se congele y que se haga ya con la integración de la ley de ordenamiento territorial. Una idea muchísimo más clara del país que somos, del que queremos ser y de cómo va a repartir los recursos que son finitos, que son limitados, para nosotros tratar luego de tener entonces una discusión ahora sí sensata y racional sobre el presupuesto de la nación. Llévatelo, Cundo.